Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas de A Tu Pueblo, actualmente que se emite por Rimayacta TV. En esta mañana tenemos una entrevista especial con un invitado de lujo, el doctor Wilfredo Torres Rivera, abogado del señor presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones. Doctor Robles, un honor conocerlo. Igualmente un honor, estimado colega y comunicador social a tu pueblo y a toda la audiencia, muy buen día y a las órdenes para poder comentar los temas que sean de interés. Bueno, doctor Robles, vamos a lo medular. Al pueblo le interesa saber cuál es la situación jurídico-procesal o jurídica material del señor presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones. Quisiera, por favor, le agradecería que informe a nuestra teleaudiencia digital, por favor. Sí, sobre el presidente Pedro Castillo Terrones recae una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en el proceso o investigación por delitos de rebelión y otros delitos que se le siguen. Considero de que es una medida arbitraria, una medida ilegal y una medida que es expresión procesal de un golpe de Estado y de una dictadura que se impuso en ese contexto. El presidente Pedro Castillo no está privado de su libertad por razones o interpretaciones jurídicas, sino por una consigna política. Ya todos sabemos, y a despecho del sentido común, ya se ha comentado ampliamente de que el delito de rebelión implica un alzamiento armado. Pero para mantener la prisión preventiva contra el presidente Castillo y todas las arbitrariedades, abusos, tratos humillantes, degradantes que implica su permanencia en la prisión de Barbadillo, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, presidida por el doctor San Martín, ha ensayado la extraña teoría de que en el delito de rebelión no interesa si existe o no existe alzamiento armado. Es decir, ya el principio de legalidad, la misma dogmática penal va a encontrar prácticamente una situación de un agujero negro ahí, donde te pueden introducir y cualquier cosa puede pasar, pero volvemos al tema, ¿no? O sea, digamos, si lo voy a razonar en base a normas y no voy a contextualizar políticamente lo que está pasando, no voy a llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, es por esa razón que concluimos que el presidente Pedro Castillo afronta una prisión preventiva como preso político. No es un preso jurídico, hermanos, como sería el común de los internos que hay en el país, sino un preso político de la actual dictadura. Correcto, doctor Robles. Otra consulta sobre el caso Castillo. Le digo caso Castillo tanto para el pueblo que apoya a Pedro Castillo como los sectores que critican, terruquean, son nihilistas, etc., ¿no? O confundidos por la extrema derecha. Mire, doctor, una pregunta compuesta. ¿Usted considera que el caso Pedro Castillo está politizado y se aplica el derecho penal del enemigo actualmente contra el presidente del pueblo? Bueno, de que es un caso politizado, sí. Incluso estoy convencido que todo lo que se hace contra el presidente Pedro Castillo es una forma de escarmentar al electorado, a la población que lo llevó a Palacio de Gobierno. Y todos sabemos, para nadie es un secreto, qué sectores sociales insertaron su voto para ese resultado electoral. Derecho penal del enemigo, sí, en todo caso algo similar, ¿no? En todo caso lo que sí hay es, digamos,
Eh, claro, porque si se plantea de que para los demás casos, en el delito de rebelión, se va a exigir el alzamiento armado, como es en el caso de Alberto Fujimori y otros procesos, entonces, y para el caso de Pedro Castillo no importa, entonces a Pedro Castillo no se le aplican determinados criterios jurídicos y lo que el derecho penal del enemigo propugna es eso. Y en todo caso, yo considero que existe en el Perú una política criminal del enemigo, o sea, algo incluso más allá del derecho penal del enemigo, para destruir, desacreditar, dejar fuera de contienda a cualquiera sector o persona que es disidente del modelo económico imperante. De eso estoy convencido, porque si no te pueden aplicar el derecho penal del enemigo, te aplican el del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes sanmarquinos, que en una muestra de que pervive ese espíritu de solidaridad y ese principio de solidaridad de los estatutos primigenios de San Marcos, habilitaron un espacio de los jardines de la universidad para que acamparan hermanos del sur, pero ahora están denunciados por delitos de usurpación, ¿no? Entonces buscan cualquier manera, o si no te buscarán golpear, maltratar con derecho administrativo del enemigo, con multas, con lo que sea, ¿no? Porque a veces hasta los policías no tienen motivo para detener al manifestante y dicen, vamos a la comisaría, me están deteniendo. No, es un procedimiento de identificación, solo queremos saber quién eres, ¿no? Entonces, ellos usan de todo tipo de armas o justificaciones, pretextos, y en este caso a Pedro Castillo se dice, pues, delito de rebelión en un hecho que evidentemente no es delito, y que caída esta dictadura, las resoluciones que confirman la prisión preventiva de Pedro Castillo sé que se van a caer. Estoy convencido de eso. Gracias por ese ánimo, doctor, y ese aporte sobre todas estas cosas que se están, disculpen, tal vez lo diga en otros términos, estirando como chicle contra la población, ¿no? Una serie de abusos. Toquemos algo de historia. ¿Considera usted que se está tupacamarizando el castigo a las protestas, el castigo a los dirigentes sociales a lo largo y ancho de la patria, y en especial a Pedro Castillo Terrones? Bueno, sí, se está tupacamarizando y tal vez tupacatarizando y tal vez rumimaqueando, ¿no? Entonces, esto es algo cíclico a lo largo de la República y sus anteriores circunstancias. Digamos, profanamente, no creo ser alguien que pueda formular algunas teorías, pero yo pienso que el levantamiento de Túpac Amaru fue tal vez un parto doloroso de lo que podría ser el nacimiento de la nación peruana, ¿no? Y claro, muy representativos son Micaela Bastidas y Túpac Amaru de eso, y la forma como fueron escarmentados. Pero finalmente no se da eso, no se da una república que sea la suma digamos, de los grupos étnicos, raciales, sociales que habían y que logró unir Túpac Amaru, que luego los criollos que sí lograron la retirada de la corona no lograron y establecieron una república criolla, y en esa república criolla van a haber sucesivos levantamientos, y hablábamos de Rumimaki, en algún momento Pedro Pablo Tusparia, Yushku Pedro en Huaraz, van a haber muchos levantamientos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que ha ido ahí quedando, digamos, el pueblo se ha, digamos, ha sopesado primero su fuerza, su peso,
Electoral ha visto que puede determinar elecciones, se lo han revocado y el 7 de diciembre remataron esa revocatoria mediante un golpe derechista. Y al no poder ya más, lo que han hecho es extender esta violación de derechos humanos hacia los hermanos movilizados, ¿no? Utilizando armamento de guerra para disparar al cuerpo, es decir, para matarlos. Bueno, eso ha sido enfrentado con valentía, ¿no? Porque sí hay valientes en la historia que se enfrentan con armas contra sus agresores que tienen armas. Pocas veces se ve que hayan valientes que salgan a plantarles cara, a plantarles el pecho sin armas frente, ¿no?, digamos, a hordas enviadas por una dictadura con armamento de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un momento importante de la historia, ¿no? Entonces, así como fue el de Tupac Amaru, y espero que no quede trunco, o sea, espero que más adelante no vuelva o no vengan unos criollos a establecernos una especie de república o de una caricatura de república, que es lo que ya hemos tenido 200 años, porque mucho abundan, pues, ¿no?, agendas de gente que nos quiere civilizar, ¿no?, nos quiere colonizar y nos dice: oye, tú eres muy atrasado, tienes que tener el enfoque tal, el enfoque cual, porque eso es lo que viene de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay varios factores, a veces tal vez falta, tan vertiginosamente se están dando estos hechos, que ya habrá momento de sentarse a reflexionar y verlo, pero de que es un momento importante, sí, sí es un momento crucial. Muy interesante, doctor, bien principista, bien enfocado en el contexto. Por favor, le agradecería también que nos diga, les diga un mensaje a la población, a los estudiantes de Derecho, qué es lo que debería ser para usted un nuevo tipo de abogado para un nuevo y mejor país en este contexto en el que nos encontramos, que es el Perú, y cómo la población debería enfocar las cosas de la justicia a futuro en un hipotético caso que las cosas mejoren, se arreglen, el pueblo esté empoderado. ¿Cómo visiona usted un futuro hipotético y mejor, doctor? Bueno, sí, claro, yo pienso de que de todo esto tendría que nacer una república, un estado donde prime lo social, con identidad cultural por encima de cualquier interés económico, por muy grande que sea, ¿no? Y al contrario, ¿no?, si es que hay algunos intereses económicos, tendrían que subordinarse al interés general. Y claro, el tema es que sí, aprendamos de ejemplos que nos dan, pues, quienes han defendido lo que es justo, y se establezca, se supere este modelo mercantilista que establece la Constitución de 1993, vigente hasta la actualidad, con una gran cantidad de modificaciones, ¿no? Entonces, que ya ha sufrido una mutación bastante pronunciada. Y claro, a los jóvenes estudiantes de Derecho, a mis colegas, les digo que sí, o sea, sigamos por esa senda. Hay muchos colegas, y yo saludo eso, que durante la primera ola o los primeros meses de las protestas estuvieron ahí en las comisarías, viendo por los detenidos, y eso es bueno, eso da mucha esperanza. Somos pocos, pero somos, como dice el poema de Vallejo, sí, en un sentido inverso. Nosotros no somos los heraldos negros, sino los heraldos que traen la vida, que traen una renovación. Y claro, proclamemos, por ejemplo, en el tema constitucional, ya muchos hermanos opinan, ¿no?, queremos tal o cual cuestión. Entonces, por ejemplo, si vamos a popularizar
el derecho constitucional. O sea, vamos a generar una corriente de constitucionalismo popular. O sea, saquemos el tema constitucional de los cenáculos académicos, no muy, ¿no? Digamos, muy elitista, o sea, deseliticemos eso, y ya pues saquémoslo de esa hegemonía con la disculpa de los amigos y colegas que se dedican seguramente mucho al estudio del derecho constitucional, pero muchos de ellos nos pueden ayudarnos bien, ¿no? Ellos plantean un constitucionalismo crítico y en diversas áreas del derecho. Y bueno, siempre nos han dicho los profesores, algunos lo han predicado y pocos lo han practicado, que antes que la ley debemos preferir la justicia, y en estos momentos de dictadura creo que esa sola frase resume todo, resume todo. A riesgo de lo que fuese, ¿no? Debemos preferir siempre la justicia antes que la ley. Doctor, y audiencia estimada, desde Altos Pueblo nosotros consideramos que el abogado o la abogada deben ser caballeros o damas defensoras y defensores de la justicia. Deben ser personas éticas, correctas, y bueno, agradable que haya dicho que rescatemos esto de la justicia, porque pocos rescatan este principio de Couture, de preferir la justicia sobre la ley. Y bueno, doctor, hay otras cosas. Mire, ya que hemos tocado temas constitucionales, y le agradezco que lo hayas tocado, algunos sectores de la extrema derecha en el Perú consideran que pedir un referéndum por el cambio de la Constitución es ir contra la democracia. Y esta palabra ha estado muy manoseada, muy estirada, muy devaluada. Disculpe que me adelante. Considero que por los principios de soberanía popular que están heredados de la Revolución Francesa, los pueblos tienen el derecho a rehacer su orden jurídico. Coméntenos, por favor, qué opina sobre el pedido de grandes sectores de la población e importantes sectores de la población por un cambio constitucional. ¿Es contradictorio con la democracia? ¿Es democracia? ¿Qué es, doctor, para el entender de usted? Bueno, estos señores que salen a hablar de derecho constitucional y hablan de democracia, lo único que les falta es retroceder a 1822 o 23 y desconocer a la Asamblea Legislativa que estableció José de San Martín y decir que venga el rey de España. No, o sea, digamos, con los criterios trasnochados que tiene esta gente, ellos serían capaces de encarcelar a los que hicieron la Revolución Francesa y retrotraer todo a antes de 1789. O sea, esta es gente retrógrada, cavernaria, pero ni siquiera son, digamos, derechistas de alguna época de antaño en que tenían cierto nivel. Estos son mediocres, les han fabricado unos prestigios, digamos, de material, incriminante, claro, digamos, ¿no? O sea, algo fabricado. O sea, proceso contaminado ya. Sí, no, o sea, digamos, entonces, esta gente habla de democracia, pero ¿qué cosa es democracia? Hasta en el diccionario escolar de mis hijos puedo encontrar que democracia es la injerencia del pueblo en el gobierno, o la prevalencia del pueblo en el gobierno. Y si un referéndum es una consulta al pueblo, ¿cómo puede ser que eso es antidemocrático? Al contrario, ellos son antidemocráticos, pretenden que el pueblo no participe, pretenden que los asuntos políticos sean tratados a un nivel de una pequeña minoría, como una especie de élite burocrática, élite funcionarial, que se encarga de eso, y por eso es que muchos de ellos se reflejaba cómo estaban tan fuera de la realidad, que cuando se dieron estas protestas,
para desconocer que el hecho de que protestaban por la prisión ilegal del presidente Castillo y por la destitución ilegal del presidente Castillo, buscaban otras explicaciones. Y entonces, claro, algunos decían, pero ¿por qué viene esta gente a Lima, no? Primero, que les molestaba que vengan a Lima, y segundo decían, es que seguro pues hay que ver, su alcalde seguro no le ha dado una calamina para su techo, o la puerta del colegio se habrá caído, ¿no? O sea, ellos ven que nosotros solo podemos reclamar por una calamina o por un pedazo de puerta, ¿no? O por un farol que no funciona, por una vereda, pistas, ¿no? O sea, para ellos, para la mentalidad retrógrada de ellos, nosotros, nuestra gente, no tiene ningún derecho a tener participación activa en los asuntos políticos. Porque acá lo que el pueblo está planteando es, yo soy el factor político gravitante y yo voy a ser el protagonista de cualquier ajuste, reajuste o lo que se tenga que mantener, cambiar, se hace conmigo. Entonces ya basta de que lo hagan ustedes solamente. Entonces, no, hermanos, por eso es que decía que sería importante que generemos una corriente, tal vez sea muy ufano decir una doctrina de constitucionalismo popular. Es necesario. O sea, no lo decimos por el gusto de decir algo novedoso, ¿no? Sino porque vemos así las condiciones sociales, está tan antagonizado el tema, ellos están viviendo en una nube, ellos viven en otro mundo, o sea, digamos, hay un distanciamiento entre el pueblo que no está dispuesto a seguir obedeciendo a este grupo de corruptos, de mediocres y de gente parasitaria que siempre se ha enriquecido a lo largo de esta república, ya no está dispuesto. Y también ellos no están totalmente fuera de toda realidad. Entonces se hace necesario un estudio, una corriente, pero a nivel de las bases populares. Doctor, hacemos un pequeño corte para seguir con la entrevista. Den sus likes, hermanos. Él es el doctor Wilfredo Robles Rivera, abogado del presidente Castillo. Volvemos enseguida. Bueno, hermanos y hermanas, seguimos con el doctor Wilfredo Robles Rivera, abogado del señor presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones. Doctor Robles, el derecho en el Perú está estancado, está deformado, vemos antinomias, contradicción entre normas, vemos, y en Actos Pueblo hemos rescatado al inicio de nuestros programas en Rimas y Acta, los hermanos de los medios alternativos, una serie de injusticias a lo largo y ancho de nuestra patria, padecimientos del pueblo, estas medidas restrictivas administrativas, penales, laborales, etc. Una serie de desconocimiento a lo más elemental de justicia, ¿no? Por parte de todo un sistema perverso, a nuestro criterio. Disculpe, ¿no? Yo siempre lo he dicho y he mantenido esa línea, me considero un medio contrahegemónico y disculpe la palabra, hasta de izquierda, ¿no? Defensor también de los pueblos originarios. Este derecho debe refundarse, este constitucionalismo popular, pero disculpe decirlo en estos términos críticos, no podríamos hacer constitucionalismo popular con los de siempre, con el mismo enfoque de restricción a los derechos de la población, con la negación a lo social, con estos criterios de ultraderecha. Díganos, por favor, cómo podría reformarse o refrescarse el derecho peruano para el pueblo, desde el pueblo y por esas causas justas. Bueno, el derecho tiene que ciertamente refundarse, renacer en el Perú para estar al servicio de la sociedad y no para ser un factor dañoso, un factor agresivo contra los intereses de la sociedad en su conjunto. Y también tenemos que superar eso a lo que nos ha llevado esta gente que predomina en el país, que dicen que el derecho es la solución a todos los problemas, especialmente dicen que el derecho penal lo soluciona todo.
O sea, problemas económicos, sociales, todo lo quieren solucionar con derecho penal. Entonces, hay una serie de taras que se tienen que liberar el derecho y volver tal vez pues a sus fuentes, ¿no? Porque el derecho, tal como lo conocemos, nació en Roma producto precisamente del equilibrio que exigieron los plebeyos contra los patricios. ¿Ya? Porque si en aquel tiempo, pues, en la República Romana, no sé, pues estos señores retrógrados que predominan, seguramente, pues, criminalizarían a los plebeyos, ¿no? Y su lucha contra los patricios, que eran, por ejemplo, al principio los únicos que podían ser del Senado, eso se trató de contrapesar con los tribunos del pueblo, con una serie de derechos, incluso estos patricios podían cometer un crimen y no ser procesados. Entonces, había una serie de cuestiones, el tema de las tierras, por ejemplo, del reparto de las tierras como parcelas para la agricultura, el tema de las semillas, el tema de poder obtener los altos grados en el ejército, ¿no? En el ejército hoy todavía nos queda eso, por ejemplo, en los institutos armados, algunos donde es una élite. Entonces, claro, el derecho debería volver a sus fuentes para servir más bien a equilibrar, a distribuir, redistribuir. Entonces, y hasta, digamos, el derecho que actualmente predomina en el Perú, hasta la máxima más conocida de Ulpiano es totalmente barrida, ¿no? Sí. O sea, acá dar a cada quien lo suyo, acá pues no, acá se le quita a cada quien lo suyo para favorecer a grandes intereses transnacionales. Entonces, no, definitivamente que esa gente tiene que ser licenciada, operadores políticos y sus supuestos expertos jurídicos. No, acá se requiere pues una renovación y claro, es que se vayan agrupando quienes honestamente quieren una sociedad mejor, más justa, ¿no? Entonces, porque los que todo el tiempo han buscado aprovecharse en desmedro de los demás, tienen que ser desterrados. Ya no se puede, ya 200 años nos ha dominado ese tipo de gente. Entonces, se necesita una renovación del derecho y digamos, revertir ese rol que tiene en la sociedad. Qué bueno, doctor. Doctor, así comentando tal vez, y disculpe el atrevimiento, ¿no?, de mi parte, y disculpe contradecirlo de forma pequeña sobre un argumento, tal vez no estamos ni siquiera antes de 1789 para estos señores que, como diría Hildebrand, cortan el jamón, siempre lo han manejado todo, ¿no? Tal vez estamos antes de los 1600, antes del siglo XVII, cuando los papas y la Inquisición española, el clero intelectual discutía si el indio, entre comillas, es humano o no es humano, ¿no? Entonces ellos lo modernizan como el peruano es humano o no es humano, ¿no? El peruano mayoritario, o sí hay derecho a poner concesiones mineras en las cabeceras de cuencas, en los Andes, pero no en Miraflores, no Cercasia, no en los barrios exclusivos, ¿no? Entonces vemos esa desigualdad, un trato desigual como usted ha ilustrado. Nunca lo he visto, Toscuelo nunca lo ha visto, nunca ha visto ese trato hacia PPK, hacia Alan García, ni siquiera hacia Fujimori, pero a Pedro Castillo sí, todo un cargamento jurídico. Doctor, coméntenos, tal vez, contradecir, usted va a tener derecho a la respuesta, no somos un medio basura, somos un medio alternativo. Coméntenos, doctor, en su quehacer profesional, muchas veces la población, por esa esperanza, por esa confianza que tienen que alguien le resuelva su caso, consideran erróneamente que tenemos una varita mágica y podemos solucionar todo con
con el solo hecho de que nos cuenten el caso. Coméntenos, por favor, alguna experiencia, algún consejo a la población para que coordine con sus abogados de confianza o no, o con el colega que considere, ¿no? Por favor. Sí, bueno, obviamente que se ven envueltos en un proceso judicial, espera una solución. Y claro, digamos, en medio de un sistema judicial que siempre está en función de intereses de grupos minoritarios, es difícil alcanzar justicia. Y eso se ve más palmariamente en mi experiencia, cuando hemos defendido a los hermanos que han sido criminalizados por protestas, muchos de ellos perseguidos, sometidos a condenas o prisiones preventivas efectivas, ¿no? Y claro, o sea, se ha visto siempre la irracionalidad hasta llegar a una determinada instancia y lograr digamos, que se resuelva su caso, pero ya fue, digamos, perjudicado, estigmatizado, y muchas veces llegan a las prisiones, personas por reclamar por el tema del agua, el tema de comunidades o el tema, digamos, de luchas estudiantiles, de trabajadores. Entonces, hemos tenido incluso patrocinados en la clandestinidad por el solo hecho de formar un sindicato y hacer una huelga, digamos, pacífica, como fue el caso del terminal pesquero de Villa María del Triunfo, o compañeros, hermanos de los barrios, como Puente Piedra, cuando se dio la lucha contra el peaje, pendiendo una espada de Damocles a ponerle pues prisión preventiva, ¿no? Entonces, pero digamos, ya sufrieron el daño y bueno, finalmente se alcanza a veces revertir. Pero tenemos que tener en cuenta de que si antes del 7 de diciembre la justicia era un bien escaso en el Perú, después del 7 de diciembre peor aún, hermanos, peor aún. ¿Por qué? Porque digamos, antes del 7 de diciembre tal vez que en cada institución, cada poder del Estado, mantenían cierta autonomía, ¿no? De repente coordinaban, compartían en algunos intereses, en esto sí, en esto no, bueno, ¿no? Pero actualmente no, ya no hay, es decir, el Congreso lo que ha hecho, claro, obviamente en binomio con las Fuerzas Armadas y Policiales, ha puesto un títere en Palacio de Gobierno, pero asimismo ha tomado el control de la Fiscalía, donde tenían una señora ya totalmente dispuesta para eso. Han tomado el control del Poder Judicial, y esa es la razón por la cual toda resolución, por ejemplo, en el caso del presidente Castillo, resulta infundada, y ayer el diario Correo saca como gran triunfo que tantas resoluciones y 0 resoluciones a favor, pero oye, qué fácil pues para los fiscales y los procuradores, ¿no? Si tienes el Poder Judicial que juega de tu lado descaradamente, pues no, porque ahí hay un tema a la vez de cuestiones económicas de presupuesto, con los cuales es una forma de soborno disimulado que hay entre los poderes del Estado, pero a la vez el temor. Ya el Congreso ha demostrado que está dispuesto a cortar la cabeza de quien sea. ¿Pensaron ellos que solamente iban a cortarle la cabeza a Pedro Castillo? Se equivocaron, y se equivocó, por ejemplo, la fiscal Zoraida Ábalos, que muestra como gran hazaña: yo soy la única que ha iniciado diligencias preliminares contra un presidente. Ya muy bien, contra Pedro Castillo, si lo hiciste. No lo hubieras hecho contra ningún otro presidente anterior, ni tus colegas tampoco. Pero ¿de qué te sirvió? Ahora te cortaron la cabeza, y ahora los de la Corte Suprema recién reparan: oye, a nosotros también nos puede pasar, pedimos un pleno, ¿no?, de la Corte Suprema. Entonces, pues, bueno, se subieron al carro de la dictadura y ahí está, no solo para sellar sus carreras, concluirlas bajo esa mancha, bajo esa vergüenza de ser jueces sirvientes de una dictadura, sino ahora viviendo pues en ese temor.
Y esa es la realidad que tenemos. Entonces, hermanos, no es pues, o sea, la solución de los problemas jurídicos que enfrenta el presidente Pedro Castillo no tienen que ver, o sea, exclusivamente con una labor de abogados. ¿Por qué? Porque está subordinado a la caída de la dictadura. Y una dictadura nunca, que yo sepa, de lo que he estudiado de historia en el colegio y luego también a nivel universitario, nunca ha caído ninguna dictadura porque un abogado presenta un escrito, un juez se trae bajo una dictadura, no hay juez nunca. Entonces es el pueblo en las calles y bajo diversas formas de lucha el que puede traerse abajo una dictadura. Eso se ha dado acá, ya si hablamos de la última centuria, con Leguía, con Sánchez Cerro, con Óscar R. Benavides, con Odría, con Morales Bermúdez, con Fujimori. Y si queremos repasar, y sería bueno repasar cómo han caído las dictaduras en Chile, en Argentina, en Brasil, y ahí podemos encontrar la receta, hermanos. Entonces, por eso que es erróneo, y me atrevo también, discúlpenme el atrevimiento, Adelante, a decir que existe una desviación legalista, hermanos, que creen que la solución la tiene algún abogado. No, no, ninguno de nosotros, ni yo que soy un abogado que me considero de a pie del llano, ni tampoco alguien que se considere eminencia. No está ahí la solución, hermanos. Tenemos que comprender eso. Esta es una lucha política y hasta una guerra. Guerra que nos han declarado ellos, los tiranos y sus amos, y su amo específicamente, que es Estados Unidos. Bueno, y que tenemos que enfrentarla, y que no es que los abogados tengan la solución cual un Aladino y su lámpara maravillosa. No, no, no. En todo caso, ese milagro lo va a hacer el pueblo movilizado en las calles. Y los abogados sí, tenemos que complementar y apoyar esa situación, ¿no? Como dicen en un proverbio latín, ¿no? Sic semper tyrannis, ¿no? O sea, así duro contra los tiranos, ¿no? Hacemos un corte. Continuamos con el doctor Wilfredo Robles. Doctor, coméntenos algún tema libre que usted quisiera tratar, alguna novedad también sobre lo que ha sucedido este diciembre pasado, del año 2022, con la serie de detenidos. Habemos ciertos colegas que hemos ido a las dependencias policiales, algo que le haya impresionado en su experiencia profesional, como abogado, como ser humano. Cuéntenos, por favor. Bueno, sí, bueno, en diversas protestas hemos, bueno, apoyado, y hoy esta vez también ha sido pues una oportunidad de apoyar en el tema de los detenidos. Y claro, sí hay bonitas anécdotas que se pueden contar, pero siempre está la preocupación de que los abogados que nos identificamos con causas sociales no estamos agrupados, no tenemos un ente que nos agrupe. Ahora, los colegios de abogados en realidad deberían comprometerse en esas defensas y no lo hacen. O sea, yo nunca he visto un decano que salga a decir, oye, hay detenidos en protestas, pues por favor, quienes del gremio pueden ir, ¿no? Pero sí están muy prestos el día de las elecciones para pedirte el voto y darte abrazos, regalarte lapiceros, ¿no? Hasta libros, incluso. Libros, sí. Entonces, no hay, o sea, digamos, la proyección social que deberían tener los colegios de abogados no se cumple, o sea, se ha vuelto, digamos, como un lugar para ciertos grupos, para, digamos, tener un espacio de influencia en la sociedad y tener el control del presupuesto. Pero entonces me dirían, bueno, ya que los colegios de abogados no asumen eso, y esperemos que en algún momento se dé también una renovación gremial y pasen a asumir ese rol en la sociedad. Tampoco se pronuncian, antes deberían pronunciarse sobre temas trascendentales, no se pronuncian,
se pronuncian cuando hay algún interés probablemente monetario, pero entonces dicen las ONGs de derechos humanos. Y claro, obviamente para hablar de derechos humanos también a veces yo tengo mis reparos, porque precisamente ese debate que relatabas entre Fray Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, fue, digamos, como la antesala, o se considera el inicio de los derechos humanos, porque por buenos, los europeos al final de ese debate consideraron que nuestros ancestros sí eran humanos, pues, no eran animales, eran humanos porque Sepúlveda decía que no eran humanos, no eran hijos de Dios, ¿no? Y Bartolomé de las Casas que sí eran, pero que eran como una especie de menores de edad, que necesitaban tutela, y que sí, pues estas son sus tierras, son sus minas, pero era mejor que los hermanos mayores españoles administraran esta riqueza, porque no vaya a ser que pues un menor de edad, un incapaz, lo vaya a administrar mal, ¿no? Que sí, entonces muy buenos ellos, y ese fue el nacimiento de los llamados derechos humanos. El derecho indiano también es otro antecedente. Entonces por eso es que también tengo mi crítica a los derechos humanos, no sé, de alguna manera se tiene que replantear eso. O sea, jurídico conceptualmente. Claro, jurídico conceptualmente, ¿no? Entonces, y también, un punto crítico ahí es el rol de las ONGs en el Perú, que lo que han convertido en los derechos humanos como algo muy especializado, propio de unos expertos, y digamos ellos, para hegemonizar el tema de los derechos humanos, cuando se supone que la defensa de derechos nos concierne a todos y cada uno de las personas, de los peruanos. Entonces, habría que ir también, digamos, en contra de esa corriente, y digamos plantear una defensa de derechos o defensores de derechos no hegemónicos, ¿no? Claro. Entonces sería importante agruparse. Ya hace buen tiempo tenemos esa situación pendiente, y invitamos, ¿no?, a nuestros colegas, a los estudiantes de Derecho y a los ciudadanos, a los hermanos autoconvocados en general, quienes les interese defender derechos de nuestras comunidades, nuestros sectores populares, estudiantes, obreros, campesinos, en general, dentro del sistema judicial y en las esferas internacionales. En algún momento hagamos un espacio para conversar del tema, y agrupémonos todos en esta lucha, que no es todavía la final, pero es importante, ¿no? Y es un contexto importante para agruparnos, ¿no? Yo a disposición, y espero que en algún momento podamos tener esa charla y podamos tener la concurrencia de Atos Pueblo también. Gracias. Eso, hermanos. Gracias. Sí, encantado. Doctor, en ciertas entrevistas a otros medios alternativos y medios concentrados o monopólicos, usted ha referido que el caso Castillo es único en el mundo por una comparación con los procesos por derechos humanos. Y, por favor, coméntenos en palabras sencillas para nuestro pueblo, ¿qué puede explicar sobre eso? Bueno, el tema del presidente Pedro Castillo es muy singular, porque se ha pretextado, digamos, la emisión de un mensaje que no tiene lesividad ni en el plano penal ni en el plano constitucional. Ahora, desde el enfoque de los derechos humanos, obviamente es un caso único en el mundo, porque
En Perú, digamos, fue a lo largo de los 200 años de vida republicana, una república donde las elecciones siempre fueron manejadas. Claro, la mayor parte del tiempo hemos sido gobernados por dictaduras, sobre todo gobiernos militares, y cuando no han sido elecciones, pero han sido los llamados políticos profesionales, ¿no?, generalmente afincados en Lima, y que siempre se le insertaba o se le planteaba a la población una, una especie de, digamos, de inducción, protocolo para votar por tales personas, y eso en cierta medida les funcionó durante casi los 200 años. Siempre pusieron, digamos, los candidatos que, digamos, no eran permeables a los intereses económicos en juego de grandes transnacionales, por nuestras riquezas mineras y otros recursos naturales. Siempre ha sido el Perú un bocado apetecible para grandes potencias, pero entonces la voluntad popular siempre se ha visto contaminada, viciada por esa interferencia. Pero digamos, ¿cuál es la elección donde más genuinamente se expresó la voluntad popular, y quizá en la única en que se haya expresado? Es la elección de Pedro Castillo el año 2021. Que yo conozca, no hay otra que haya salido del formato, del menú que se imponía. Entonces está en juego lo que también se considera un derecho humano, que es la voluntad popular y que es el núcleo de una democracia. Entonces eso es lo que está en juego, y bueno, claro, obviamente todo esto causa sorpresa, y causa sorpresa entre la gente que trabaja en los organismos de derechos humanos. Dicen, pero ¿cómo es posible que a su presidente en un 2x3 termine en una cárcel? O sea, pareciera que estuviéramos en una ley del embudo o algo así. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, porque, digamos, el atrevimiento de insertar, de que los invisibles habíamos introducido a uno de nosotros en Palacio, nunca nos lo van a perdonar. Eso fue demasiado retador, demasiado desafiante para la élite que controla el país. Y claro, obviamente todo el trato que se hace contra Pedro Castillo, de criminalizarlo, de encarcelarlo, de humillarlo, de seguirle dedicando portadas de la prensa derechista, como pareciera que él no ha salido del Palacio de Gobierno, siguen dedicándole las portadas, es parte de dedicarla a la población. Entonces, sí hay pues una ley del embudo, y ahí se ve un uso clasista. Tenía que decirse, doctor. Derecho, ¿no? Tenía que decirse, y se dijo, como dicen los dijo, como es el pollito. Como es el pollito. Sí. Qué bueno, doctor. Doctor, ¿considera usted que hay una suerte de macartismo político, jurídico, institucional, una suerte de ver ilícitos en todo? Porque esta democracia, entre comillas, esta democracia que lo dije en alguna ocasión, y bueno, sí son mis palabras, que es un cuartel fascista pintado por fuera con democracia, ¿no? Por fuera pintado con democracia, ¿no? Entonces, pero si es tan fuerte esa supuesta democracia, ¿por qué tienen miedo a que le caiga un resfrío a esa democracia? No comprendo. Coméntenos, por favor, sus impresiones. Claro, digamos, la Constitución y los pactos que ha suscrito el Perú consagran la libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero en la práctica, en la sociedad, los operadores que mantienen pues esta república criolla, esta república de influencias, no, ellos proscriben toda idea. Claro, o sea, todo lo tachan de comunista, ¿no? Porque hasta digamos, tener un poco de espíritu nacional y de patriotismo, y de decir, pues, que no deben ingresar a acantonarse tropas extranjeras al Perú, como son las tropas de Estados Unidos,
es ser comunista. No, un poquito, solo tengo que tener un poquito de identidad nacional, nada más, ¿no? Entonces, pero claro, con esa etiqueta ponen ellos pues de que comunista, terrorista, y bueno, sinónimo de izquierda es comunista y sinónimo de comunista es terrorista, y bueno, lo mismo para ellos, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Entonces ellos, claro, para disimular esto, lo trabajan solo a nivel mediático y policial, y bueno, a veces eso lo judicializan, ¿no? Entonces, por eso es que están llegando al punto en que los hermanos manifestantes, por estar en manifestaciones, por cientos, ya deben haber pasado los 1000, que están siendo citados a la policía antiterrorista. Dice que les van a iniciar investigaciones de pertenencia a una organización terrorista. O sea, estos están, o sea, mientras la Corte Suprema dice que desplazarse por una vía pública es delito de obstrucción a los servicios públicos, bueno, a nivel de la policía y de la Fiscalía Especializada, no, eso tiene otro tipo penal. Para ellos es indicio de pertenecer a una organización terrorista. Entonces están en eso, ¿no? Y claro, incluso habían creado una plataforma para denunciar delitos de apología del terrorismo. ¿Por qué? Me comentaron por ahí ciertas personas que la idea de ellos era que, por ejemplo, si decías Dina asesina, con eso querían iniciar investigaciones por apología del terrorismo. Entonces, ya parece que a nivel de ellos hubo discusiones de que ya era muy descabellado, ¿no? O sea que, digamos, que está bien que es que ellos sean, bueno, sí, pero bueno, no querían llegar a tanto por el momento. Claro. Entonces, así, eso es, digamos, es una cosa de locura, de locura. Bárbara, de locura. Sí. Doctor, incluso hemos visto que se pretendió terruquear a la huifala, ¿no? O sea, sí. Vemos que es un símbolo ancestral de los pueblos andinos y no hay una huifala, sino hay 5 huifalas, la de los 4 suyos, cada suyo, y la más conocida es la del Joye Suyo, la del sur, la de Puno, los pueblos andinos del sur, parte de Cusco, parte de Moquegua, Tacna, Chile, y bueno, la que conocemos, la de 7 colores, ¿no? Está incluso en los ceramios que en Perú con cariño llamamos huacos, ¿no? ¿Qué opinión le merece este extremo, esta barbarie de terruquear a la huifala, ¿no? Sí, ellos son capaces, aunque claro, hay bastante discusión en que el origen de la huipala ha sido prehispánico o ya en el contexto de resistencia antihispánica, ¿no? Pero al margen de eso es enarbolada pues por etnias andinas, como los collas, los aymaras, ¿no? Entonces merece respeto. Pero ellos no respetan a nadie. Y hablando de estas investigaciones que inicia la DIRCOTE y Huilas, que es Huilas y Perú 21, que son pues ahí una triada de gente pues descabellada, fanática. Claro, y seguro varios nos hemos puesto a pensar si estuvieran vivos Mariátegui, Arguedas y César Vallejo ya estarían siendo citados a la DIRCOTE y les estarían pidiendo prisión preventiva, O ¿no? Robespierre. Por terroristas, sí. No, y hasta el mismo, tal vez Ciro Alegría estaría siendo terruqueado, así, pese a que él no, porque simplemente relataba algunas injusticias en el norte diciendo que el señor ha sido aprista, ¿no? Vallejo. César Vallejo, ¿no? Entonces, esta gente no tiene esfínteres mentales, ¿no? Digamos, ahí se puede esperar todo de ellos, ¿no? Se puede esperar todo, no sé, si es que no lo han terruqueado al Papa Francisco es porque tal vez no ha llegado a condenar a la dictadura de Dina Boluarte y a condenar los muertos, ¿no? En fin, es la posición
que asume dentro de todo esto el Papa, ¿no? Pero si lo hacían, no te bloqueaban, ¿no? Sí, Él escogió el otro bando. conociéndolos son capaces. Claro. Doctor, en una ocasión he podido leer una obra del doctor César San Martín Castro sobre las prisiones preventivas y contra el populismo legislativo. Él marcaba su posición centrada en que los medios de comunicación no pueden dictar los veredictos de los jueces o los pareceres de los fiscales, ¿no? Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta en todo el Perú que tratan de ser un populismo legislativo represivo con esto de armar a los serenos, que en cierta forma se puede entender para dispositivos de defensa, pero no para ataque, ¿no? También el terruquear masivamente, o sea, un gringo puede venir a Lima o a provincias, pero un provinciano no puede venir a Lima, cuando supuestamente somos una república unitaria. ¿Qué opinión le merece este populismo legislativo de derechas? Bueno, primero de que ellos están deslegitimados. Saben que tienen de 92 al 95% de desaprobación según las encuestadoras. Y recordemos que las encuestadoras han sido siempre maquilladoras, ¿no? Entonces, si ellos sueltan el dato de que el Congreso tiene un desprestigio, un repudio de la población del 92 al 95%, yo creo que es más entonces. Pero pese a esa falta de legitimidad, ellos siguen haciendo modificaciones constitucionales, siguen generando leyes, modificando el Código Penal, y claro, y obviamente, y bueno, en este contexto de dictadura, y antes, ¿no? Siempre ha sido ese populismo, esa corriente expansiva punitivista, que critican varios estudiosos, entre ellos el español Díaz Ripollés, que han metido en el cerebro de la gente de que el derecho penal es la solución a todo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, hay un incremento de tal situación, aumentar penas, reducir garantías, ¿no? Ni en Colombia funcionó. Claro. Entonces eso no va a funcionar. Y es por eso que, bueno, cuando muchos colegas decían, wow, del nuevo código, ¿no? Pues hacían fiesta. Claro, yo tampoco negaba las bondades, que es mejor agiliza el trabajo procesalmente, ¿sí? Pero el tema es que el tema de la criminalidad es un problema social. Exacto. Y que en muchos casos, en un buen sector de casos, tiene raigambre económica, del modelo económico que se está implementando a nivel mundial, y eso se tiene que replantear, pues, ¿no? O sea, tenemos que preferir proteger nuestra situación como sociedad, pero eso nunca se lo plantean. Entonces dicen, aumento de delitos, hay que aumentar penas, etcétera, ¿no? Entonces, y nunca se enfrenta el verdadero problema, y obviamente nunca se va a encontrar las verdaderas soluciones, no es para rehuirlas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Yo rechazo totalmente la demagogia punitivista, mediática, ¿no? Y por eso es criticable ahora que haya colegas que salen a comentar el caso del presidente Pedro Castillo, a adorarles, estos expertos, ¿no? A adorarle la píldora a las bestialidades que está haciendo la Corte Suprema, ¿no? Como sostener de que no interesa, para que se configure el delito de rebelión, no interesa si existió alzamiento armado o no. Entonces son una vergüenza, ¿no? Y peor aún, pues, para querer buscar sustento donde no hay. Y ese es el panorama que vivimos. Sí, pues, doctor. Mire, en política internacional hemos estado presenciando las declaraciones del presidente de México. Tenemos seguidores en nuestra comunidad de Telegram de México. Y bueno, de otros países también que iré comentando. Doctor,
muchos en los medios concentrados argumentan de que el presidente Andrés Manuel López Obrador de México es chavista. ¿Usted qué podría decir al respecto, ¿no? Usted como abogado del caso, ¿no? Porque también es favorable que hayan presidentes latinoamericanos, presidentes de la región, que den su punto de vista diferente a las corrientes de los 90, ¿no? A las corrientes privatizadoras, a las corrientes pro-imperialistas, etcétera, ¿no? Con algún otro término que se podría utilizar, ¿no? Coméntenos, por favor, qué impresiones le da a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sí, políticos gente que trabaja en los medios de prensa concentrados, que se han dedicado a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador por la valentía de defender a su colega Pedro Castillo y de denunciar ante el mundo que ha sido vacado de manera inconstitucional, antirreglamentaria, ilegal, y que ha sido puesto en prisión de una manera perversa, de una manera también arbitraria y también pues totalmente ilegal. Entonces, obviamente que eso les duele. Ahora, qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador levante su voz, que el presidente Gustavo Petro levante la voz, que el presidente, expresidente de Bolivia, Evo Morales, no se quede callado. Qué bueno porque, uno, claro, porque se solidariza con nuestro país, con la situación del presidente Pedro Castillo, pero también qué bueno porque América Latina necesita liderazgos. Y eso es lo que les ardía de Chávez, pues. ¿No? Claro, o sea, no quieren liderazgos. Y estos señores que hablan así, simplemente se dividen entre bidenistas y trumpistas, pues, ¿no? Ellos sí son, pues, ¿no? Pero siempre gringos, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, quieren agringarse, pero ni siquiera los gringos los consideran parte de ellos, ¿no? Entonces es lo peor, lo más triste para ellos, ¿no? Entonces, algunos se creen, pues, seguidores de los demócratas, dicen que los demócratas son los buenos, los republicanos son los malos, y otros dicen, no, que los republicanos son los patriotas, pero patriotas de Estados Unidos. Entonces, es gente que se siente parte de eso, son un poquito barristas de esa situación, pero bueno, bueno, así les duela, siempre habrá liderazgos en América Latina. No para levantar a un caudillo, sino para ir hacia la integración, que de hecho no les conviene a sus amos de Estados Unidos, y eso está bien demostrado desde el Congreso Anfitriónico de Panamá en 1825, ¿no? Entonces, y bueno, toda la historia ha transcurrido así hasta el día de hoy, ¿no? Sabemos que a sus amos gringos no les conviene la integración de América del Sur, de América Latina, pero eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Entonces, lo veamos o no va a ocurrir. Entonces, no se preocupen, sigan diciendo lo que ustedes tienen que decir, que ese es su papel, ¿no? Pero, o sea, sí, es más, cada vez se hace más necesaria la integración, y Estados Unidos mismo con sus actos se encarga de hacérnoslo recordar, porque si algo tenemos que agradecerle de esta ocupación militar, bueno, rechazamos todo, pero si algo tenemos que agradecerles, gracias por hacernos recordar que es necesaria la integración de los pueblos de las naciones de América del Sur y de América Latina. Eso, solamente eso, ¿no? Pero por lo demás, bueno, rechazamos la presencia de esas tropas, exigimos el respeto a nuestra soberanía nacional y decimos fuera tropas de Estados Unidos del territorio peruano. Nada tienen que hacer acá. Interesante. Mire, en obras sobre, sí, lo decimos acá abiertamente, de Hugo Chávez Frías, el expresidente de Venezuela, existía
hacían menciones a ese programa a los presidentes, ¿no? Si Pedro Castillo daba miedo, entre comillas, a esta oligarquía, a esta ultraderecha, a este poder opresivo desde zonas exclusivas, ¿no? Le daba miedo con foros descentralizados, consejos descentralizados. ¿Qué hubiera sido si Pedro Castillo hubiera hecho su aló presidente Castillo y bueno, ¿no? Ya no solamente hubiera sido chavista, ¿no? Tal vez hubieran venido objetos venezolanos no identificados, porque ellos hasta en los ovnis ven injerencia chavista, ¿no? Es absurdo. Si analizamos bien las ideas de Andrés Manuel López Obrador, podríamos catalogarlo como un presidente socialdemócrata, desarrollista y que, bueno, garantiza los derechos sociales de los mexicanos. Y acá saludamos al pueblo de México que está presente, a los pueblos del mundo, a los seguidores que tenemos en Colombia y Venezuela, en España, en Estados Unidos mismo, ¿no? Peruanos en el extranjero y diversas nacionalidades que están preocupadas por el Perú, doctor. Doctor, hemos tocado el tema de la integración latinoamericana. Sabemos por historia que los focos independentistas fueron Venezuela y Argentina en su momento. Y la última nación en liberarse del yugo español ha sido el Perú. Coméntenos, por favor, este nuevo proceso latinoamericano desde los pueblos, desde la forma contestataria, ¿no? Y acá toquémoslo, ¿no? Están juntos pero no revueltos Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Andrés Manuel López Obrador, Lula, Petro, ¿no? Y otros líderes más de esta Latinoamérica de pueblo, de calle, de chácara, ¿no? De campo, ¿no? Coméntenos, por favor. Sí, bueno, aprovechar también para nuevamente agradecer y saludar al pueblo mexicano y a su presidente Andrés Manuel López Obrador por toda la solidaridad, por todo el coraje, por todo el apoyo que viene brindando al presidente Castillo Terrones y a nuestro pueblo. Y claro, le reiteramos nuevamente el hecho de que lo hayan declarado persona no grata, esta dictadura, esta usurpadora. Bueno, qué bueno que lo haya tomado, pues, digamos, con humor, ¿no? Que bueno, que lo único que iba a extrañar es Machu Picchu, pero sí, creo que pronto va a caer esta dictadura, pronto va a poder venir para estar en Machu Picchu y para también darle un abrazo a su hermano, el presidente José Pedro Castillo Terrones, y recibir el cariño del pueblo peruano que lo quiere y se identifica mucho con usted. Y claro, nuevamente el tema, claro, a las características que usted dijo de él, también yo agregaría algo más que es latinoamericanista. Y eso es muy importante. Necesitamos liderazgos en América Latina. Y entonces, creo que en ese sentido, Manuel López Obrador cumple un papel importante. Y claro, siempre ha sido este tema del integracionismo, que digamos los planteamientos más conocidos han sido los de Simón Bolívar, del general Simón Bolívar. Y claro, Lima y el Perú, como el centro de poder español, fue el último en caer, pero recordemos que también antes que incluso hubiera cualquier ejército de criollos, es aquí donde se levanta José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II. Y claro, también México, en México el poder español también se retira después que Argentina y Venezuela. Entonces, pero ahí se plantea el problema de la integración y Bolívar convoca al Congreso de Panamá y precisamente van los embajadores Estados Unidos y de Gran Bretaña
para socavar ese proceso e impedir esa integración. Y todo el final de cómo se va desmontando, desbaratando el proyecto integracionista de Bolívar ha sido manejado por los británicos y sus agentes y por Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente la Confederación de los Andes tampoco se concreta. Y la creación de Bolivia fue justamente para quitarle peso a la aristocracia limeña y que sea un tapón ahí para la integración de esa Federación de los Andes. Previo a eso era el tema de la Gran Colombia, tampoco se concretó. Entonces son cuestiones que han quedado pendientes y que, claro, como vivimos una época de un imperialismo más agresivo, pienso que va a terminar concretándose por muchos factores. Claro, doctor. Doctor, para ir finalizando, desde este programa consideramos que las leyes se supeditan al poder político y el poder político al régimen económico. Así como nos dirigimos al pueblo progresista, al pueblo provinciano, al pueblo de izquierda, al pueblo patriota, al pueblo nacionalista o etnonacionalista, bueno, también nos sintonizan las personas de otro bando, ¿no? Que son peruanos también, pero bueno, hay que aclarar las cosas, ¿no? Estas personas consideran que hemos tenido un régimen comunista, pero hemos observado a través de las diversas normas que se han dado reuniones internacionales con organismos económicos internacionales, su constitución no se ha tocado, no por falta de compromiso del señor presidente, sino por la presión extrema de la ultraderecha, particularmente en Lima, ¿no? Y vemos que el discurso, hay dos Limas incluso, hay una Lima pituca y una Lima de a pie, una Lima de barrio, una Lima del cono. Doctor, ¿qué podría comentarles al respecto a estos señores que dicen a mi criterio falsamente que hemos padecido un gobierno comunista? ¿Qué podría decir usted desde su posición? Bueno, es una fábula que en realidad no tiene nada de serio. Yo les diría a estos amigos que están en esa postura por prejuicios ideológicos o por prejuicios, que en todo caso piensen en nuestra patria, ¿no? O sea, ¿qué futuro le espera si la ocupación militar de Estados Unidos incrementa? O sea, y con eso el papel, el rol de proveedor de materias primas del Perú se va a elevar exponencialmente, ¿no? Y yo pienso que hay algunos dentro de ese sector que estarían de acuerdo conmigo, con algunos hemos conversado el tema de la industrialización del Perú. Entonces, por lo menos reflexionemos en eso. Entonces, con este tipo de congreso, con esta señora en Palacio de Gobierno, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? O sea, por lo menos busquemos un encuentro en los intereses nacionales. Y realmente este congreso, esta usurpadora y todos los que están sirviéndoles de estropajos, no, para nada concurren al interés nacional. O sea, tenemos una democracia de 130 que le niega a más de 35 millones. Sí, totalmente títere, totalmente para los intereses foráneos. No permiten el surgimiento de una industria nacional, peor aún lo van a permitir en estas circunstancias. Ha estado con ustedes el doctor Wilfredo Robles Rivera, abogado del presidente del pueblo Pedro Castillo Terrones. ¿Algunas palabras para despedirnos, doctor? Yo muy agradecido con Atos Pueblo, con el canal de Rimagyata y con todos los compatriotas que han tenido la paciencia de seguir esta charla. Muy amena, y yo siempre a sus órdenes para compartir todo lo que sirva a nuestra nación y a nuestro pueblo,
y a la sociedad de Perú. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. Compañeros, amigos, hermanos y hermanas patriotas del Perú, de todas partes del mundo, les vamos a agradecer que nos sigan por Telegram, por YouTube y por Facebook, pero principalmente por Telegram. Atoj Pueblo Oficial, como está en pantallas, y Atoj Pueblo en YouTube como en Facebook. Que no nos censuren y saludo a todos esos hermanos. Encantado, doctor. Un gran gusto. Gracias. Estamos despedidos.